El día 13 de febrero del año 2021 en curso se celebró el Día de la Radio en Colombia, un ícono para los radiodifusores, locutores, comunicadores sociales y periodistas. En esta quiero reflejar una crónica que realicé manuscrita y empieza así, en David Decente para la gente. El Día Mundial de la Radio no lo podía dejar pasar por alto y más incluirlo en mi canal de David Decente para la gente, traer el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero que se celebra cada año. Y quería hacer referente a una crónica que desarrollé sobre el señor José Joaquín Salcedo Guarín, este gran personaje que incursionó y que le departió a todo Colombia una gran educación y además dejó sus pilares fundamentales a nivel mundial. Sean bienvenidos aquí en David Decente para la gente. La crónica de José Joaquín Salcedo Guarín. El color de la enseñanza desde su Tatenza para el mundo. Los inicios e incidencia de la radio en Colombia. Las primeras impresiones en la radio empiezan por un genio llamado Guillermo Marconi, ingeniero electrónico de nacionalidad italiana. Él desarrolló y dio la primera transmisión el 14 de mayo de 1879, pero Marconi no está exento de las polémicas del descubrimiento de la radio. También se le atribuye como gran aportador a la radio a Carl Ferdinand Braun, impulsor e inventor del osciloscopio. Hizo grandes contribuciones a la radio de chispas al principio del siglo XX. Con Marconi fueron ganadores del Premio Nobel de Física en 1909, por su ingenio en sus campos y en la radio. Los tipos de transmisión, para aclararlo, es AM y FM. AM quiere decir amplitud modulada. Esta se caracteriza por sus grandes zancadas en transmisión, pero nada nítida en su difusión. Y la FM, que es frecuencia modulada, esta es de corto alcance, de una forma lineal, pero con una nítida difusión. En Colombia, la radio en Colombia le cae como anillo al dedo. Así es, le cae perfectamente en medio de un analfabetismo y guerra bipartidista que se vivía en ese entonces. Profundizado en una desigualdad social y pensamientos inmersos hacia la indiferencia, la radio se vuelve fundamental para el año 1923 en Colombia. Exactamente en Barranquilla, Colombia, aquí es el gran puerto para la radio. En el año 1929, en plena gobernanza del expresidente de Colombia, Miguel Abadía Méndez, incursiona la radio en ese entonces. Revoluciona mentes, transforma vidas y ocasiona caos. Miguel Abadía Méndez, presidente de la época, inauguró HJN, luego nombrada Radiodifusora Nacional de Colombia, y actualmente conocida como RTBC. Sistema de medios públicos que abarca grandes emisoras de Colombia, que es Radio Nacional de Colombia, Radiónica, entre otras. Luego llegaría meses después la HKD, o más conocida, La Voz de Colombia. Elías Pele Buitrago, desde la comodidad de su casa, adaptó y acondicionó esta emisora, transmitiendo sin receptores en las primeras transmisiones de Colombia. Pero en América del Centro y el Caribe sí reciben las transmisiones del pionero de la radiofusión colombiana. La radio comienza a tomar distinción social, a tomar atribuciones ante las personas. Los oyentes comienzan el proceso de la imaginación, de la recreación intelectual, culta y cultura. Comienza a tomar auge sin precedente alguno. El distintivo de esta herramienta es el contacto directo con la gente de los años 20, 40, 60, 90 y actualmente es icónica entre nosotros.
Las principales ciudades empiezan a tomar por moda este medio de la radio para mantener al tanto al espectador de los acontecimientos más importantes en el país. Es tan alto este medio que llega a convertirse en el más importante de las familias colombianas, a tal punto de llegarse a financiar los aparatos de radio en los diferentes almacenes de la época. Luego de la masividad de la gente escuchando la radio, empiezan a pensarse en cómo sobrevivir en el medio de comunicación, creando contenidos de las cuñas, siendo así 50% cuñas y 50% difusión radial. Luego llegaría el dilema entre el periódico y la radio. La radio, como se viene diciendo, la incidencia en las personas es grande, a tal modo que las noticias también fueron incorporadas en las mismas para mantener al tanto. Pero como tal, no existían los periodistas de terrenos que pudieran evidenciar, recopilar y difundir las noticias de una forma original. Optó la radio por tomar los periódicos recién salidos y leerlos en público. Esto causó una incomodidad grandísima para los distribuidores de los periódicos, debido a que las personas preferían escuchar las noticias por la radio en vez de leer el periódico. Esto ocurre para el año 1935. El Estado colombiano empezó a incidir y regular, tomando por decisión que los periódicos en la radio debían leerse 12 horas después de su publicación. Las editoriales celebraron la decisión. Para los años 1935 a 1940 empieza una escala nacional en la radio tanto comercial y política, con técnicas de profesionalización en la información. Música y radio. En este lustro también llega la música, transmitidas por Lucho Bermúdez y Pacho Galán, quienes transmitían su orquesta en vivo en la radio colombiana. Luego un hombre que no se sabía y que había polémica por su nacionalidad argentina o paraguaya, estaba en incógnita su procedencia. El actor y músico Carlos Gardel, que movía una gran fanaticada a nivel latinoamericana y en especial a Colombia. Para el año 1935, en el mes de junio, muere Gardel en Medellín, Colombia. Las radiofusoras transmiten la muerte del cantante del tango, causando un gran aforo e incidiendo sin culpa alguna el suicidio de algunos de sus fanáticos, expresando que sin él no podían vivir. La guerra del Perú y Colombia. La radio estuvo allí. La radio presenció este hecho histórico en el país para el año 1932 a 1934, con la voz de Fernando Gutiérrez Riaño y el político Roberto García, quienes alternan la música y parte de la guerra en HJN, Radiodifusora Nacional de Colombia. Edgar. Pelota para Federico, se va a tirar, va a haber gol, tira, gol, colombiano. El deporte en la radio, una transformación innovadora. Luego llegaría a los Juegos Bolivarianos en Bogotá, en el año 1938, con la voz del costarricense Carlos Arturo Rueda C. Este pionero del periodismo deportivo y empírico, acompañado de un colorido tono de voz, con una elocuencia intacta, su brillantez para narrar y contar desde sus ojos y transmitirlas hacia sus espectadores era único y magnífico. El periodista de familia santanderiana, con su elocuencia dio sus primeros pasos desde el Teatro Olimpia de Bogotá, con la narración del combate boxístico entre Francisco Mamatoco Pérez y Bill Scott. También surge su narración ficticia y de realidad, ya que muchas veces no alcanzaba a presenciar los acontecimientos de los ciclistas en ruta y tenía que reinventarse para poder transmitirle a sus espectadores y no dejarles la cabeza en blanco. Legislación en la radio colombiana. Para el año 1936 da luz
la Ley 198 de 1936, en donde la legislación colombiana expresa lo siguiente, abro comillas, artículo primero, los servicios de telecomunicaciones solo pueden prestarse por el Estado o por las personas naturales o jurídicas con las cuales se haya contratado o se contrate de establecimiento en nombre de aquel o que se obtengan o hayan obtenido del gobierno el respectivo permiso. Cierro comillas. El 9 de abril del 1948, un día de violencia, sangre y radio. Y detentamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Lustros atrás, se está viviendo en la Radio Nacional todo tipo de propaganda política, interviniendo en los mismos políticos y periodistas partidistas de diferentes bandos desde conservadores y liberales. El político Jorge Eliezer Gaitán, un gran orador y discursivo quien con su energía y voz combinaba muy bien en la radio, es asesinado el 9 de abril del 1948. Este gran líder colombiano tenía muchísima incidencia en las personas y seguidores por montón, en especial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Luego de su asesinato comenzó a encenderse la ola en la radio, con un eslogan muy particular ese día: mataron a Jorge Eliezer Gaitán, mataron al doctor Galán. Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe... Ante el lamentable hecho. Es así que se enciende en la radio una agitación e incitación hacia la violencia, creando así el Bogotazo del 1948. A pesar de los años y de los conflictos y la llegada de la televisión en Colombia, el 13 de junio del 1954, la radio sigue siendo el espacio y canal preferido de la población colombiana. Ellos buscan la inmediatez, verificación de la historia y actualidad de la información en vivo. Tenían sus lemas en que, abro comillas, prender la radio para escuchar lo que está pasando, cierro comillas. En el mismo año del 1948 llegarían las grandes ligas, las cadenas radiales, RCN Radio y Caracol Radio, posicionándose en la mayoría de los departamentos colombianos, sus periodistas con más rigidez a la hora de dirigirse a sus oyentes. Ahora llegamos al pilar más importante de mi crónica, llegamos a la educación en Colombia, titulándose como Radio Sutatenza. En Colombia, el padre Salcedo muestra un plano en relieve de la aldea de Sutatenza, situada a 140 kilómetros de Bogotá, en el corazón de las montañas, y una de las más importantes emisoras radiofónicas de Hispanoamérica. Esta ha sido construida en el plazo de 3 años para proporcionar enseñanza a los indígenas que viven aislados de todo contacto exterior. Si les sonó parecido, la Radio Sutatenza fue un ícono en Colombia. La década del 1920 ya está permeada con un proceso de educación en Colombia, además que la mayoría de comunidades de América Latina estaban vastas de zonas rurales, es decir, su población era campesina y la mayoría sobrevivían en medio del cultivo y la sabrosura de sus gastronomías. 5 años después, en los Estados Unidos ya contaban con 120 estaciones radiales en la cual difundían música, cultura y parte de la educación americana. México también no se queda atrás en esta década, también anda en un importante auge de la educación de su país. El aporte del mundo campesino es muy fundamental para nuestras vidas, tanto gastronómicamente, empuje en los trabajos propuestos y geográficamente con sus campos llaneros de Colombia. Los guajiros en Cuba y la construcción de alimentos y la música. Claro, este pilar fundamental no queda atrás, debido a que la música es el icono del campesino de Colombia y de América Latina.
Colombia, Sutatenza, Boyacá. Luego de recorrer por el exterior, llegamos a Colombia, más exactamente a Sutatenza, Boyacá, Colombia. Allí emergería lo magnífico de la educación en Colombia. El sacerdote José Joaquín Salcedo se dirige a misionar el altiplano de la cordillera andina en Sutatenza, Boyacá. Este hombre, con naturaleza curiosa, elocuente, carismático y con un gran interés a las tecnologías, empieza a entender el contexto, su misión que debe llevar al pueblo de Sutatenza. El sacerdote comienza a transmitirle cine a sus pobladores. Más que amante a la teología, era un apasionado por el séptimo arte, el cine. Al llevar esta innovación para los pobladores, ellos se sumergen en la cultura, en la oralidad, en expandir sus mentes, que era el pilar fundamental. Al ver la reacción de sus pobladores como hombre visionario, divisó la posibilidad del desarrollo y la educación. El sacerdote José empezó a idealizarse con la radio, con el transmisor de 90 watts, que era de su hermano. Emprendió este camino el 28 de septiembre del año 1947. Su objetivo principal es alfabetizar a sus pobladores por ese medio radiofusor. Luego de unos años es tanto la acogida que empieza a darse a conocer a nivel nacional e internacional, siendo así reconocida por la UNESCO en el año 1950. El desarrollo social era reconocido sin duda por Radio Sutatenza. La pedagogía era tan natural debido a la comunicación del campesino a campesino, permitiendo un aprendizaje ameno. El 16 de octubre de 1947 se comienza a transmitir música tradicional de los campesinos, siendo así música acompañada con la transmisión educativa. En la gobernanza de ese entonces de Mariano Ospina, empiezan las donaciones de importantes entidades gubernamentales, privadas, y para el surgimiento del mejor invento del sacerdote José Joaquín, a nivel que va creciendo su reconocimiento, va creciendo sus watts. Entonces empieza Radio Sutatenza, su difusión del periódico El Campesino y las secciones de humor de los tolimenses y las cartillas de instrucción que eran infaltables en esta época. Encender la radio en estos años acompañado de un café y brizando las frías mañanas en Colombia era icono nacional. También lo que nos deja la historia es un museo de Radio Sutatenza. En Sutatenza, Boyacá, este modelo empieza a salir de las fronteras, llegando a países como Argentina, Venezuela, Bolivia y muchos países de América Latina, que querían innovar por medio de la educación y educar a sus pobladores. El declive de la Radio Sutatenza. A finales de los años 80 empieza a tener impacto el campo colombiano, producto de violencias y desplazamientos terroristas de diferentes grupos subversivos. La cadena radial de Caracol comenzó por interesarse por esta cadena, que abarca muchos oyentes, y adquirió algunas de sus acciones. Luego empieza Radio Sutatenza con la planificación familiar, siendo su puñal completo para su decaimiento, porque muchos sectores no aprobaban estos conceptos. Y para rematar, para el año 1994 muere José Joaquín Salcedo Guarín. Fallece con la Radio Sutatenza. Este mismo año se da la última transmisión de su legado. Este episodio fue transmitido y narrado por David Orjuela, comunicador social y periodista.